Muy buenas tardes, noches, bienvenidos a un nuevo especial. Este especial va a ser una charlita como siempre, como venimos haciendo cada sábado. Esta vez empezamos un poquitito más tarde, y de hecho yo estoy un toque acelerado y confundiendo así todas las palabras, porque detesto empezar tarde algo, no sé desde cuándo, pero bueno, me parece que vamos cambiando. Eso también lo podemos ir hablando con Daniel Colombo ahora en un ratito, cuando se conecte, cuando se sume a nuestro vivo. Vamos a estar hablando un poco de coaching, pero vamos a ver si logramos demitificar y saber qué puntualmente es el coaching, si es netamente esa herramienta así optimista, casi sin sentido que plantean algunos memes o plantea un poco el humor, o si realmente es una herramienta que podemos utilizar para estar un toque mejor. Además de eso, vamos a estar filosofando un poco con el señor Daniel Colombo, que ya está conectado. A ver, Daniel. The Circle of Life. Está internet tratando de conectar. Ahí estás. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Hola Nahuel, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Un gusto. Disculpa la demora, pero como esto también es radio, simultáneo radio e Instagram, dependemos también de los tiempos de la radio. Claro, por supuesto. ¿Cómo, vos estás acá en Buenos Aires, ¿no? Pasando la Sí, cuarentena. sí, estoy en Buenos Aires. Al principio de la cuarentena me quedé varado trabajando en Mar del Plata, así que estuve como 40 días ahí sin poder volver y después ya Ujú, estoy aquí en Buenos Aires. ujú. Y te hago una pregunta. Mira, mi primera reseña de Daniel Colombo tiene que ver cuando empecé a laburar en teatro, que, Sí, bueno, eras agente de prensa de teatro. De hecho, sí, tenías una agencia de prensa muy importante que se llamaba Colombo Pascush junto sí, a Tommy, ¿cierto? correcto. Y luego te reencontré en redes, ya en esta faceta de speaker, que es lo que sos, en esta faceta de coach. Y me gustaría charlar un poquitito de esto. Me gustaría hablar un poquitito de cómo pasó primero esto de empezar a hacer prensa de espectáculos, que a veces puede llegar a ser algo un poquito más frívolo, a encontrarte con estas herramientas de mentoring, de coaching y de speaker. Sí, efectivamente, con Tommy estuvimos asociados durante 16 años en una consultora de comunicación que, como vos decís, se hizo bastante conocida. Trabajábamos muchas cuentas relacionadas con el mundo del espectáculo, después incorporamos cuentas del mundo corporativo y después tuvimos una división societaria donde yo le compré la parte a Tommy y después seguí algunos años más yo solo con esa actividad. Paralelamente a todo eso, desde el año 90 aproximadamente, yo empecé a indagar en distintos caminos de aproximación del autoconocimiento, primero con programación neurolingüística, después con biodanza, que es otra cosa que me ayudó muchísimo también, a través de la terapia también. Y en el año 2000 me formé como coach, en ese momento no había el auge del coaching que hay actualmente, es más, no se llamaba coaching, en esa época se llamaba gestión del cambio. Entonces me entrené con unos seminarios de la Universidad de Santa Mónica de Estados Unidos, un entrenamiento muy intensivo de 600 horas. Seguía con mi actividad de comunicación a través de la agencia, pero decidí dedicarme después al tema del coaching y específicamente trabajo en coaching ejecutivo, que es el coaching empresarial, tanto para directivos como para equipos de trabajo, y además soy conferencista en distintos países y autor de muchos libros. Tengo 30 libros publicados actualmente. Ese camino básicamente empezó como cualquier búsqueda, probablemente la tuya como artista, como director, realizador, digamos, esas inquietudes que tenemos por saber qué hay más allá de lo que hago, cuál es el sentido de la vida, para qué hago lo que hago, de qué forma lo puedo hacer mejor. Y en mi caso también unir dos pasiones, que es la comunicación. Yo trabajo desde los 8 años, tengo 58. Empecé en la radio de mi pueblo a los 8 años conduciendo un programa para chicos que se llamaba El Ujú. Club de Niños Felices. El Y Club de los Niños Felices. ahí, Muy bien, ya estabas haciendo coaching desde chiquitito. claro, algo así, mira, nunca lo había visto de esa manera. Te agradezco la referencia porque nunca la había observado de esa perspectiva. Y ahí empecé haciendo el programa para chicos, que lo conducía, lo producía, obviamente. Después tuve la posibilidad de hacer ese mismo programa en Canal 7 acá en Buenos Aires, cuando era en la época del blanco y negro. Vos sos muy, muy joven, no te acordás de esa época, pero ahí hice el programa durante todo un año prácticamente. Un programa que tuvo mucho éxito, de hecho hay muchos recortes en los diarios y demás, porque yo Ujú. tenía 10 años en esa época, ya cuando hice el programa de tele.
Y la verdad que fue una experiencia maravillosa porque me conectó con algo que a mí me apasiona, que es la comunicación. En el presente, lo que hago del coaching y ejecutivo particularmente tiene mucho que ver con la comunicación, con el poder de las palabras, el poder de la palabra para transformar, al igual que el arte, Ujú. ¿no? Para mí el arte tiene un valor insustituible desde todas las vertientes del arte, desde el punto de vista de la transformación humana. La vida sería menos bella si no tuviéramos a los artistas, ¿no? Y la verdad que me encanta la profesión que tengo actualmente y tuve un episodio de salud muy, muy grave en el año 2012. Estuve realmente muy desahuciado de mi salud por un tema de los riñones. Después que me recuperé de eso, tuve que tomar una decisión de qué tipo de vida querer llevar, un poco en función del estrés, en función también de las prioridades de la vida. En esa etapa ya tenía 50 años. Entonces Ujú. dije, bueno, voy a empezar a decidirme a hacer otro tipo de vida, a relacionarme más con eso que había estudiado, con el coaching, con la motivación y con el tema de las conferencias, que es algo que a mí realmente me apasiona. Hoy estaba pensando, bueno, se me surgen muchas preguntas con lo que estás diciendo, pero hoy estaba pensando sobre eh, que, mira, te voy a dar un ejemplo medio pavo, pero tiene que ver con una cuestión personal que me ha sucedido en función de darme cuenta de algo, ¿no? La mayoría de las teorías que uno va elucubrando en su cabeza tienen que ver un poco con esto, con cosas que te van pasando. Una pavada. Cada 8 años yo tengo un arreglo en un diente, un arreglo de láser. Cada 8 años ese arreglo se rompe. Cuando esto sucedió en el medio de la pandemia, me di cuenta que no estaba, o sea, yo me veía al espejo y no me gustaba la sonrisa que tenía, cómo estaba en ese momento. Sin embargo, antes de que esto suceda, yo no valoraba ese arreglito del diente que tenía. Esto parece una pelotudez el ejemplo, pero es una realidad desde lo más chiquitito, ¿no? Que a veces la gratitud de las cosas, el darse cuenta que tenés esto, recién lo evidencias como esa frase que dice la gente grande, ¿no? Cuando perdés algo, recién te das cuenta que lo tenías y que eras feliz con eso, ¿no? Un poco. Y aunque, como te digo, el ejemplo del diente sea muy chiquitito, es una cosita de esas cosas que pasan todos los días, que cuando no la tenés, después decís, uy, era muy feliz con esto, o era muy feliz teniendo esto. Y así te pasó un poco a vos, o sea, empezaste como ese camino de gratitud en función de no estar tan bien físicamente, en función de algunas cosas, decir, che, quiero vivir la vida de otra manera. Sí, definitivamente los episodios de salud que fueron este del 2012 y otro que tuve en el año 90 fueron determinantes también de un cambio de paradigma, lo que se llaman los modelos mentales. Todos nosotros tenemos como un mapa dentro nuestro a través del cual nos representamos el mundo. Ese mapa está configurado por las creencias, la forma en que vivimos, cómo fuimos criados, quiénes fueron nuestros referentes cuando éramos muy chicos, y en general constituimos el mundo de acuerdo a esa mirada del mapa propio. Quiere decir que nosotros somos prácticamente la reproducción de ese mapa en todos los territorios de nuestra vida. Empezamos a mirar la vida a través de ese mapa. Esto quiere Ujú. decir que nosotros tenemos todos paradigmas, creencias, que nos indican que la vida tal vez no es exactamente como la vemos nosotros. Nosotros tenemos una mirada que tiene filtros que le vamos poniendo de acuerdo a esa experiencia de vida, a esa realidad que traemos. Cuando podemos profundizar en nosotros mismos, en el autoconocimiento, darnos cuenta de ese arreglo en la boca, de cuánto impacto tenía para mí y cuánto impacto psicológico por ahí tiene en un momento donde tal vez no tenías el acceso inmediato al odontólogo y ese tipo de cosas, podemos tomar conciencia de lo grandes que somos por dentro y también de cómo nuestra vida está constituida de pequeñas sucesiones de detalles o de pequeñas gratitudes cotidianas. Por eso, una gran clave, si nos pusiéramos a hablar, por ejemplo, en términos, yo te escuchaba en la introducción cuando hablabas del coaching, más tirando a lo inspiracional o motivacional, el coaching no es solamente eso. El coaching básicamente es una disciplina que trabaja, ejercida seriamente, ¿no? Porque también hay como en todas las profesiones, gente que no la ejerce o gente que la ejerce de manera medio liviana, ¿no? Pero el coaching es una excelente disciplina, sobre todo para trabajar desde el momento presente hacia el momento futuro. No es lo que vos dijiste, Nahuel, porque vos No, dijiste, pero no, no fue no vertí no, una no, opinión personal, no, sino no, que yo lo que contaba era que justo estaba viendo en algunas páginas de Instagram incluso, sí, cuando hay memes,
ven, o sea, la visión del coaching es una visión como media vacía de que, che, me siento mal, vas a estar bien, no, pero vas a estar bien, y confía en vos y ya está. O sea, es una versión Claro. completamente vacía y vista desde afuera del coaching. Entonces la Sí, sí, mencionaba. totalmente. Sí, sí, lo interpreté de esa manera. Por eso me parecía bueno traer un poco de, por lo menos, de una perspectiva personal, ¿qué es el coaching? El coaching, Ujú. primero, es un proceso, no es una sola intervención de un día, no es un consejo que le das a alguien, es ayudar a la persona a buscar los recursos internos que ya tiene, pero que por algún motivo tiene tantos filtros metidos adelante que no los ve, para lograr ese resultado que quiere obtener. Entonces, el coach es una persona que te puede ayudar, te puede estimular, te puede acompañar en el proceso de definir tus metas, tus objetivos, también de observar los desvíos que podés tener en tu vida y los posibles motivos del desvío. Hay otra confusión muy frecuente que quiero demitificar y que mucha gente tiene, que es la confusión entre coaching y terapia. El coaching no es terapia, cuidado con los coaches que se quieren hacer los terapeutas, digamos, los Ujú. psicólogos y demás, hay mucho de eso, porque realmente no tiene nada que ver. La terapia trabaja desde otro lugar, es una profesión colegiada, está dentro del ámbito de la salud mental. El coaching no es una profesión colegiada popularmente hablando, cualquier persona puede ser coach, no necesariamente por tener una certificación internacional sos un buen coach, eso también sucede porque hay empresas que venden certificaciones, ¿sí? Y eso supuestamente te da como un título, pero en realidad lo que te valida es la experiencia que tenés. Y la gran diferencia entre la terapia, o una de las grandes diferencias entre la terapia y el coaching, por lo menos como yo lo veo, es que el coaching no trabaja sobre el trauma de la persona. En general, cuando vamos a terapia, y he sido una persona de 30 años de terapia con distintos terapeutas, vamos a trabajar sobre el dolor, sobre el trauma, sobre lo que me aflige, sobre lo que no le encuentro sentido. En el coaching podemos trabajar sobre lo que no le encuentro sentido, pero es muy poco probable que vayamos a tocar aspectos profundos del trauma con el que iríamos a un terapeuta, ¿no? Porque eso es terreno de la salud mental, no del coaching. Pero es excelente como metodología para definir objetivos, para avanzar, para, por ejemplo, en mi caso, yo trabajo con empresas, con emprendedores, con profesionales, trabajo con muchas celebridades, tanto de acá como del exterior, con figuras públicas de la política, básicamente internacionales, donde lo que hago es acompañarlos en el proceso del autodescubrimiento de ellos y también de otros aspectos funcionales de la vida. Mucha gente tiene problemas para comunicarse o tiene problemas para la claridad con la que se relaciona con sus equipos de trabajo, y en todo eso un coach puede ser un coach profesional que tenga experiencia y demás, puede ser un muy buen aliado para obtener un resultado superador en menos tiempo. Porque otra característica que tiene el coaching es que vos Ujú. empezás y de alguna manera ya tenés pactado cuándo terminás el proceso. No es en la terapia que vos vas y seguís yendo eternamente hasta que en algún momento ese proceso finaliza. ¿Y cuál es la principal valla que has visto, por ejemplo, en las empresas y también personalmente? ¿Qué es lo primero que, o lo más usual, esa valla, esa imposición más usual que has vivido o que los consultantes te hacen a vos? La mayoría de los problemas, te diría que el 90% de los problemas y las consultas y demás tienen que ver con dos cosas. Una, por un lado, los problemas de comunicación interpersonal, es decir, la inhabilidad de poder conectarse honestamente con el otro, ya sea, por ejemplo, el jefe con los empleados, un colaborador de la empresa con el líder de un equipo, un emprendedor independiente con sus clientes y demás. Hay muchísimos problemas que generan trabas, dificultades, desvíos en los objetivos que la gente se pone por problemas de comunicación. Cuando digo problemas de comunicación, la gente piensa solamente, por ejemplo, en conversar, ¿no? O en que no pueden expresar las ideas. Bueno, eso es solamente una parte del problema de comunicación, porque en realidad el mayor enredo, el mayor plato de tallarines lo tienen adentro de la cabeza. Entonces, lo que ayudamos a veces es a desenredar esos metamodelos del lenguaje, esos modelos de la comunicación y del feedback, incluso del conectarse con el otro, para poder lograr un resultado virtuoso. Eso por un lado. Y por otro lado, otra cosa muy frecuente, sobre todo cuando trabajo con altos ejecutivos, con CEOs de empresas o con personas que de pronto, por ejemplo, el tema económico no es un problema en su vida, porque hay gente que realmente trabaja y que es muy, 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 muy próspera en ese aspecto, pero tienen, por ejemplo, dificultades en la conexión con un sentido de habitar su vida, es decir, ¿para qué estoy acá? ¿Es solamente esto es mi vida?
O Quiero sea, decir, casi desde un plano filosófico el en un plano cuestionamiento. filosófico, prácticamente como que entran en una contradicción vocacional, por llamarlo de alguna manera, para decir, bueno, ¿esto qué hago? ¿Realmente es lo que quiero hacer? ¿Esto es lo que me represento? ¿La figura que yo proyecto es lo que quiero hacer? ¿O la música que estoy haciendo en este momento y que se está vendiendo muy, muy bien en todos los países del mundo? ¿Es realmente lo que yo quiero transmitir? Y desde ahí aparece otra cosa como consecuencia, que es la pérdida de cierta falta de sentido interno, ¿sí? Cierta desvalorización y también la pérdida de lo que podríamos llamar la felicidad o la Y la medida de felicidad. motivación Y también, la digo. motivación, obviamente, todo eso influye. Entonces, por ejemplo, cuando trabajo, suponete, con deportistas de élite, deportistas de alta competencia, es muy importante poder trabajar rápidamente, abordar estos temas para poder de alguna manera enlazarlos con algo que no sea ficticio para la persona. Porque la gente confunde lo que es motivación con euforia. Lo que vemos generalmente en las redes sociales asociado con motivación, y ahí esa asociación rápida que la gente hace como, coach, motivación, es euforia en realidad, no es motivación. Y la euforia dura un ratito, es como la fama, ¿no? Dura un ratito, es como una cañita voladora. En realidad lo que tenemos que tender es a lo que el budismo llama como un estado de contento. El estado de contento es cuando yo me siento satisfecho conmigo, estoy tranquilo, me siento equilibrado, estoy teniendo dificultades en la vida en cualquier plano, pero aún así puedo saber que cuento con los recursos internos para poder atravesarlo y superarlo. Claro, porque lo difícil supongo que tiene que ver, o sea, la motivación te la puede dar cualquier hecho fortuito que pase en tu vida. Digo, encontrarte cualquier pavada, digo, encontrarte una billetera, eso puede ser una motivación del día. Ahora, el sostener la motivación en el tiempo, o sea, dar una motivación que tenga un buen piso, debe ser complicado, porque justamente eso es lo que nos pasa. O sea, tenemos felicidad en algún momentito por alguna cosa, pero al otro día volvemos a encontrarnos con esas falencias que tenemos dentro nuestro. Claro, Nahuel, ahí porque estamos refiriéndonos a los dos tipos de motivación. Hay una motivación extrínseca que está fuera de mí, que tiene que ver con la billetera que agarré, tal vez tenía 5.000 pesos y eso me puso contento. Entonces, en tanto yo estoy pendiente de la aprobación de los demás o de esa experiencia externa, que de eso depende mi felicidad interna, yo ya generé un lazo emocional con eso. De alguna manera, si desaparece esa zanahoria, podemos llamarle la billetera, pero puedo llamar, por ejemplo, la ilusión de la pareja que tengo. O sea, o puedo llamarle, no sé, el trabajo, el cargo que tengo en mi tarjeta personal en el trabajo, o el éxito que tuve en la obra de teatro, si la gente vino o no vino. Si yo estoy continuamente, todos los días de mi vida, no estoy diciendo que eso esté bien o que esté mal, estoy simplemente invitando a activas. Si yo estoy todo el tiempo enganchado en eso, me quedo con una dependencia emocional que cuando eso desaparece, yo me derrumbo. Por eso que hay muchas personas que dicen, no, yo no puedo estar solo porque mi pareja es mi sostén. O el mito de la media naranja, que la media naranja no existe, digamos, todos somos naranjas completas. Entonces, a lo sumo podemos ser dos naranjas colgadas en la misma rama y podemos coincidir y decir, mirá qué bien que nos llevamos, ¿no? Claro, lo Pero que en pasa realidad, es como una completitud a través del otro, y si el otro desaparece, o sea, si el otro se destabiliza, o sea, nos desestabilizamos si no tenemos a la otra parte, a esa otra media naranja, quedamos culecos, caemos. exactamente, y eso es lo que sucede cuando tenemos dependencia emocional de cualquier cosa. Pues la Claro. dependencia emocional se manifiesta no solamente con personas, se manifiesta también con la comida, con las adicciones de todo tipo, inclusive con una adicción de la que se habla muy poco, que es la adicción al pensamiento negativo. La mayoría de las personas, esas personas que decimos, bueno, son pesimistas, quejosos y demás, en general tienen una adicción y tienen una adicción que necesita ser tratada. Hay una estadística que indica que el 90% de las personas padecen de pensamiento negativo y piensan en negativo el 90% de su día. 90% de las personas pensando en negativo el 90% del día. Imagínate el ¿Y por resultado miedo? que se produce. ¿Por miedo? Puede ser por miedo, puede ser por temor, puede ser por querer tener la razón, porque muchas de estas personas a veces lo único que quieren es pelear por pelear o discutir por discutir, porque de esa manera sienten que tienen cierto rol de protagonismo, ¿no? Esto lo podemos ver un poco en las redes sociales también, cuando la gente se expresa sin ningún tipo de filtro y sin pensar el daño que puede estar haciendo a otro o a otros o a otras. Mm. Y ahí entonces podemos conectar esto también con el otro tipo de motivación que es mucho más generador. Ya vimos la dependencia emocional que genera la motivación externa.
acá estamos en una radio relacionada con Aptra. Aptra entrega, por ejemplo, en Sí. Argentina, para los que nos ven de afuera, los premios Martín Fierro. Seguramente es un momento muy importante para toda la gente que está nominada y que recibe el premio. Ahí tenemos un Martín Fierro, justamente. Pero también la gente que recibe el Martín Fierro sabe que es la representación de un reconocimiento de un momento en particular de su carrera y demás. Ahora, si toda tu vida te quedas enganchado al Martín Fierro y con el Martín Fierro en la mano y agradeciéndote a Aptra, realmente sonaste, porque eso va a desaparecer cuando terminó la fiesta, o sea, se apagan las luces, desapareció. Por eso que es muy importante trabajar la motivación intrínseca, la que nosotros mismos somos un dínamo, una batería, para ir estimulándonos todos los días. Y ahí quisiera rescatar algo que vos trajiste al comienzo, que es la habilidad y el sentido de gratitud. La gratitud es el gran pasaporte de la automotivación intrínseca, o sea, darnos pila todos los días. Hoy podemos estar mal, atravesando una situación muy difícil como la que está pasando toda la humanidad, hay sectores más afectados que otros y demás, y sin embargo, desde ese lugar, incluso desde el dolor, incluso desde el padecer, yo puedo agradecer. Puedo agradecer incluso el desafío que está representando para mí sobrellevar la pandemia. Puedo agradecer incluso, aunque no me guste ni medio lo que está pasando, quiero quiero aclararlo porque aparte yo trabajo con personas que la están padeciendo y la están pasando muy mal. Tengo amigos, amigas sin trabajo, realmente lo conozco de cerca. No lo estoy hablando de pico o de haberlo leído en un libro, pero sí puedo elegir también de qué forma me relaciono con eso, porque inevitablemente la motivación intrínseca o la actitud que yo le ponga a este momento de mi vida, por ejemplo, el momento desafiante cuando yo estuve internado en terapia intensiva, desahuciado, con situaciones de coma durante algunos días y demás, lo que provoca en mí es, digamos, obviamente me siento mal, es un hecho que es horrible, no se lo deseo a nadie. Ahora, también puedo salir fortalecido de eso si tengo la sabiduría para verlo. Una de las formas de llamar la sabiduría, a mí, no quiero ponerme místico ni nada por el estilo, pues no es el sentido, es agradecer, es poder reconocer lo que tengo todos los días. El simple hecho de estar hoy conectado significa que tenemos conexión a internet, que tenemos electricidad, que hay una radio de por medio, que hay gente mirando, escuchando y Dani, acompañándonos. perdón que te interrumpa. Tranquilo. ¿Y qué pasa? O sea, lo comprendo, lo entiendo lo que mencionas. ¿Qué pasa si lo llevamos a un plano de una persona que vive en la calle, una persona que no tiene un mango para darle de comer a sus hijos? O sea, de dónde encontrás la gratitud en ese lugar? Porque nosotros podemos encontrar gratitud porque estamos acá laburando, porque estamos en un entorno, porque justamente tenemos internet para poder estar dialogando en este momento. Pero ¿qué pasa con una persona que de verdad las tiene todas en contra? Bueno, te cuento lo que pasa porque trabajo a veces con ese tipo de personas, en algunas circunstancias en particular, y lo que me doy cuenta es que esas personas son mucho más agradecidas que aquellos que tienen todo. Entonces, por más que la manifestación externa pueda ser de extrema pobreza o extrema vulnerabilidad, yo vengo de una familia pobre, digamos, nunca nos faltó la comida porque mi viejo era verdulero, pero éramos los que vivíamos en un pueblo muy chiquito, Maipú, provincia de Buenos Aires, atrás de la vía, con todo lo que significa vivir en calle de tierra atrás de la vía en el interior, ¿no? Era como el conurbano, digamos, ¿no? Vivíamos más allá de la avenida, ¿no? Entonces, realmente sé de lo que estás hablando. Y hay un poder de gratitud que tienen las personas en situación de vulnerabilidad extrema incluso, que es mucho más grande de las personas que tienen todo. Y eso lo observo cotidianamente. Como por ejemplo, cuando trabajo con figuras públicas, las figuras más grandes y encumbradas, las más populares de todas, ¿sí? Esas que realmente no pueden andar por la calle porque la gente se les tira encima, son más sencillas que la figura que todavía no es figura. Sí, pero sí, Entonces, es verdad. o sea, es mucho más sencillo. Me acuerdo una vez, hace muchos años, hay una figura que probablemente todos conocen, que es Libertad Lamarque. Bueno, Libertad Lamarque, una gran figura del cine, una cantante de tangos excepcional, marcó una época y demás. Bueno, realmente una figura de la época de oro del cine argentino, vivió muchísimo tiempo entre México y Estados Unidos y tuve la oportunidad de conocerla y trabajar con ella. Eh, y compartí bastante con Libertad Lamarque. Y el último día nos invita a un pequeño equipo, que éramos 3 personas, a comer a la casa. Ella tenía un departamento aquí en Buenos Aires sobre Avenida El Libertador, y ella nos ofreció pizzas a nosotros, las preparó, las sirvió,
nos servía los vasos con las gaseosas. Quiere decir que la figura más grande es a veces la figura más fácil de tratar y a veces la persona que tiene menos, la más carente, la que está pasando por necesidades extremas, es la que más agradece lo poquito que tiene. Y es la que más da de eso poquito que tiene. Sí, Entonces, pero entonces, imagínate. entonces debe ser otra vez a raíz de lo que hablábamos antes, ¿no? A raíz del no tener, a raíz de la falencia, cuando empezás a adquirir, cuando empezás a crecer, Exacto. cuando empezás a pensar en eso, comienza la gratitud, otra vez. Exactamente, porque se desarrolla automáticamente lo que llamamos la ley de reciprocidad. La ley de reciprocidad es una ley, la ley del dar y recibir, como decimos habitualmente. La persona, por ejemplo, muy carente o la persona que está pasando por momentos realmente extremos o muy difíciles en este momento, tal vez con su negocio cerrado, o los actores, actrices y productores y directores que no pueden hacer sus obras de teatro en el formato convencional. Tengo un amigo en Estados Unidos, Kevin Cass, que ha hecho, por ejemplo, Teatro en Cuarentena, que es un proyecto que se ha hecho gigante, ¿no? Todo a través de Instagram, todos los días y demás. O sea que ahí el ingenio pudo más que la falta de escenario, la falta de público en escena. Y ahí me dirás, bueno, pero eso no me trajo plata o no me trajo cosas, pero puede ser, pero te trajo experiencia, te trajo conexión con otra gente, visibilidad para actores y actrices, para directores, para realizadores, para los autores de los textos. Entonces, no estoy queriendo hacer liviana la situación, simplemente quiero significar que nosotros siempre tenemos el poder de la elección. Cuando no tenemos elección posible, nos entregamos. Cuando digo entregarnos es rendirnos en el fluir de lo que está presente sin oponer resistencia, lo cual no quiere decir que me guste la situación. Cuando yo estaba internado, por volver a ese ejemplo que me parece muy gráfico, yo no tenía ningún tipo de posibilidad de elección sobre esa situación. La única elección que tenía era mi actitud. Me acuerdo un día que había una junta médica donde me estaban dando medio por muerto, digamos, o cómo le iban a avisar a mis hermanos que me vinieron a acompañar, que bueno, que realmente era mi última noche. Y yo les quería decir desde el estado que estaba, que no podía hablar, era, bueno, miren, yo no me voy a morir de esto, explicaba esa situación, ¿no? Y dije, bueno, desde mí, ¿qué puedo hacer? Yo puedo contribuir con la mejor actitud posible con lo que tengo y dónde estoy parado hoy. Por eso que, por ejemplo, hoy estamos viendo en este contexto tan difícil de pandemia mundial, no es solamente Argentina, para que no nos miremos tanto el ombligo como nos gusta hacer a muchos dentro de la cultura argentina, mirarse el ombligo todo el tiempo, es una pandemia mundial, está afectando a todos por igual, eh, y la tenemos que atravesar y la vamos a atravesar, sin ningún lugar a dudas. Pero es muy importante colocarse en el lugar también del saber dar en este momento, aunque la gente diga, bueno, pero yo no sé qué voy a dar, si yo no sé nada y demás. Bueno, yo conozco gente que se ha reinventado completamente en esta pandemia. La abogada clienta mía que se puso a hacer barbijos en escala y está abasteciendo de barbijos. A ver, no te digo que todo el mundo se tiene que poner a hacer barbijos, pero estoy queriendo decir que hay algo que podemos hacer trascender a partir del momento límite. En el momento límite aparece la resiliencia, que es la posibilidad que tenemos los seres humanos de transformar toda esa imposibilidad en una enorme energía y en un potencial creativo que trasciende y que incluso nos puede traer un beneficio económico. Conozco otra Incluso, señora, perdón, como un ejemplo muy práctico, señora, 70 años, dificultades para salir a la calle, tiene problemas de salud, potencialmente peligrosa según los términos de salubridad por la pandemia, se puso a cocinar para su edificio. Entonces empezó a pasar primero un papelito escrito a mano por cada una de las puertas del edificio diciendo, soy fulana del departamento tal, estoy haciendo comida casera para todos los que me quieran comprar todos los días. Solamente muy me bien. tienen que avisar con 24 horas de anticipación. Y les mandaba como una lista de menú para ella. Y ella todos los días vive y gana más que con su jubilación mínima de 16.000 pesos, 17.000 pesos, con la jubilación mínima hoy, vendiendo la comida a toda la gente de su edificio, donde no tiene problema porque va, la deja en la puerta, le toca el timbre y se va a su casa. Entonces, así como existe muchísima gente que no sabe cómo arrancar, existe otro montón de gente que no sabía cómo arrancar y arrancaron. Quiere decir que puestos en la situación límite y extrema, posiblemente la gran mayoría tiene la habilidad, que no sabía que la tenía, pero la tiene, de poder activar esa posibilidad superadora para crear una realidad mejor, por más mal que le esté pasando. Es como ver una escena
no sé si sirve el ejemplo, pero es como ver una escena en una película de acción donde se está incendiando tu casa. Vos ves la escena y decís, si a mí me llegara a pasar eso, yo me cago de miedo, no sé qué hacer, entro en pánico, seguramente me muero, claramente por las llamas o por la situación en sí, ¿no? Ya el miedo paraliza un toque. Pero después, si eso te llegara a suceder, seguramente sos más fuerte de lo que vos pensabas que ibas a hacer en esa situación, Por supuesto, ¿no? definitivamente. Me acuerdo de la primera vez que choqué un auto. Yo iba a buscar a mi sobrino, yo tenía 20 años, estaba haciendo el servicio militar, vestido de soldado, y en un franco que tuve, mi hermana había recién tenido familia de mi sobrina, y me pide, ¿podés ir a buscar a mi sobrino al jardín de infantes? Quedaba a Ujú. 20 cuadras en la ciudad de Mar del Plata. Y eh, salgo en el auto, se larga un chaparrón tremendo. No tenía las banderillas del limpiaparabrisas el auto. Entonces yo dije, bueno, sigo. Voy despacio y sigo. ¿Sí? En eso me choco con un auto, pero no era un auto, era un cortejo fúnebre. Y era el coche fúnebre donde iba el cajón de la persona que había fallecido. Y en esa época llevaba todas las coronas, crisantemos, gladiolos, todo lo que Tiraste todo. tiré todo, choqué todo, el cajón así. Bueno, cuento corto, baja la viuda, bajan los familiares, me ven a mí vestido de soldado, lluvia catastrófica, aparece esperando la Esperando carroza. la carroza, Sí, pero tal bélico. cual, te iba a decir eso. Lluvia tremenda, además, bueno, aparte yo no podía decir que yo había chocado porque estaba haciendo servicio militar, época militar, era el año 82, el año de Malvinas. Eh, el auto quedó muy trabado, el auto de mi hermana, el cortejo fúnebre pudo seguir, fueron a su entierro, uno de los familiares se quedó y fuimos a una comisaría, vino mi hermana a hacer la denuncia. Pero acá el cuento interesante es este. El auto que yo conducía quedó en una subida en la calle, trabado, completamente trabado. Yo no sé de dónde saqué fuerzas para empujarlo yo solo bajo la lluvia y lo arrimé al costado de la calle. Entonces, es la misma situación cuando afrontamos situaciones tremendas de nuestra vida. Cuando Es porque no perdemos a tenés alguien, otra, digamos. no te Es queda como que otra. te sentís que No te no me queda queda otra más que salir. exactamente, exactamente. Y ahí ves qué es lo que haces. Y ahí te aparece el yo sé que sé, tenía una habilidad guardada que no sabía que la tenía. Hace un momento estaba escuchando una meditación de mi maestro espiritual donde contaba una anécdota de Barbra Streisand. Cuando ella tuvo que hacer un papel en una película, le preguntaron si sabía patinar sobre hielo, si sabía patinar. Y ella dijo que sí, que sabía patinar. Cuando le ponen los patines, no sabía patinar. Y dijo, le pregunta, bueno, pero pensábamos que sabías patinar. Y dijo, no, yo tengo la habilidad y por eso pensé que puedo patinar. Ustedes me preguntaron si pensaba que podía patinar. Yo pensé que podía patinar. Entonces, fíjense cómo el lenguaje con el que nosotros nos hablamos determina directamente nuestra realidad. Si yo pienso que puedo, voy a poder, y si yo pienso que no puedo, también voy a no poder. Quiere Bueno, decir, también sucede, me acuerdo que le conté a un amigo en Entre Ríos, en una situación muy linda, creo que Día del Amigo, y estábamos hablando de lo que nos gustaba hacer cada uno artísticamente, cuáles son los canales en los que uno se quiere expresar artísticamente, y le dije, mira, a mí me encanta escribir canciones, por ejemplo, como me gusta escribir teatro, pero soy pésimo para la música, soy pésimo para la matemática, por ende está un poco vinculado, así que también soy pésimo para la música y no lo voy a poder hacer nunca más. Me compré un piano, nunca lo pude utilizar y demás. Y me dijo algo que me quedó súper grabado y me dijo, mirá, hay cosas que a vos te van a salir eh, per se, o sea, por nacimiento, mucho más fáciles y otras que te van a resultar mucho más complicadas. Eso no quiere decir que no las puedas hacer. Puede haber un grado de vagueza también, ¿no? En el hecho de, che, me voy a poner adelante del piano a tratar de meterle mucho énfasis y energía a aprender. Hay cosas que nos nacen como mucho más de adentro y mucho más fáciles, que no nos cuesta nada, y hay otras que nos van a resultar mucho más complicadas, pero hay que emprender ambos caminos, ¿no? claro, nosotros venimos con una serie de habilidades naturales que ya tenemos como talentos o dones que los podemos ejercer en el mundo. De hecho, en esta pandemia, creo que uno de los resultados más virtuosos, además de que creo que sinceramente muchas personas van a salir transformadas de la pandemia, no solamente van a haber cambiado, sino que realmente
van a sentirse transformados después de esta pandemia por la introspección que han podido hacer acá y por cómo han debido confrontar con su parte buena y con sus demonios también, por llamarlos de alguna manera, ¿no? Porque, por ejemplo, convivir 24/7, tal vez con una pareja con la que no te llevas tan bien, o sí, con tus hijos todo el día, o si vivís solo, con tu soledad estricta, por más que tengamos el café virtual con un amigo, mucho Zoom, y este tipo de cosas, sabemos que no es lo mismo. Entonces Obvio. ahí aparece algo muy interesante desde el punto de vista de adquirir habilidades, que es el potencial adaptativo que tenemos como raza humana. Fíjate que Ujú. hasta hace 4 meses, cuando nos dieron la primera indicación que teníamos que salir con el barbijo a la calle, la mayoría de la gente estaba rebelándose contra eso. Se volvieron rebeldes. Entonces mucha gente, nada de barbijo, a mí no me van a decir lo que tengo que hacer, y demás, no solamente acá, sino en todo el mundo. Al poco Mm. tiempo, y no por una cuestión de domesticación, sino de adaptación, proceso adaptativo, y también el proceso adaptativo implica la toma de conciencia interna. Ujú. Entonces, la toma de conciencia interna es algo que nosotros necesitamos tener muy en cuenta para poder desarrollar una nueva habilidad o proponernos algo nuevo. Cuando nosotros queremos desarrollar, por ejemplo, el talento para tocar un instrumento o escribir música o lo que sea, necesitamos darle foco y atención a eso. Y por supuesto que hay mucha gente, o que por pereza, o por mediocridad, o porque directamente se lo niegan, o por mandatos. El mandato es algo que en algún lugar inconsciente alguien nos dijo o nosotros creemos que no. Dani, ¿te perdimos? Bueno, hemos perdido a Dani por alguna razón. A ver a ver si lo podemos recuperar y continuar esta charla que está súper interesante. Tengo muchas preguntas para él. A ver si lo podemos recuperar. Ahí estamos. Intentémoslo. Internet, cosas también de la cuarentena. Ahí estás. Ahí Te estamos. No, perdimos. Internet. no sé Cuestiones qué de pasó, internet. que se cortó tu llamada. Yo quedó ahí congelado y se cortó todo. Bueno, estábamos hablando de que el foco es directamente proporcional al desarrollo de habilidades. Por ejemplo, en este nuevo mundo del trabajo, en el que vamos a necesitar adaptarnos sí o sí, porque probablemente no estoy hablando solamente del home office. El home office es como trabajar desde casa, es como la manifestación más clara de que algo se está transformando en el mundo del trabajo, pero van a cambiar muchísimas cosas. Van a cambiar las formas de contratación, van a cambiar la relación con los líderes o con los jefes, entre los compañeros de trabajo, la forma de convivir en la oficina, por lo menos por un largo tiempo. Entonces, si nos rebelamos contra eso, es posible, no es necesario que, podemos entender las situaciones, pero no es necesario justificarlas, pero aunque no nos gusten, hay cosas que van a pasar. ¿Sí? Como por ejemplo, cuando fue el episodio de las Torres Gemelas, se transformó prácticamente todo lo que era el sistema de aeronavegación. Entonces tuvimos que ir a los aeropuertos, hacer más controles para tomar un vuelo y demás. Eso por más que a mí no me guste, lo tuve que afrontar sí o sí, e igualmente pasó. Entonces, Igual, sí, perdón que interrumpa, ¿no? Pero me parece también importante en esto que vos estás mencionando, también el hecho de decir, de evidenciar de que obviamente la situación es muy fea, es muy mala y a ninguno nos gusta vivir esto. No podemos, creo que, prolongar la queja, es decir, todo el tiempo decir, bueno, estamos en pandemia y por eso no puedo hacer nada y por eso no puedo laburar y por eso no quiero levantar de mi cama, pero evidenciar, la otra vez tenía una charla con un amigo sobre esto, evidenciar que efectivamente esto que está pasando no es bueno y que no nos gusta a ninguno, también me parece saludable. Y después, en base a eso, son como periodos, ¿no? Es como reconocer lo que está pasando. Después de reconocerlo, empezás a decir, bueno, no, me revelo, como una adolescencia, lo que vos mencionás del barbijo, ¿no? No, no quiero, no me gusta, como cuando sos adolescente y empezás a conocer el mundo adulto. No, no quiero, no me gusta, no quiero ir por acá. Y después no te queda otra porque creciste, si pasaste la adolescencia, y a nosotros, en nuestro caso, continuamos en una situación de pandemia, tenemos que adoctrinarnos de una manera positiva en función de autopreservarnos, de cuidarnos, ¿no? exactamente. Y ahí me parece que mencionaste algo muy interesante, que es el sentido de autopreservación. Nosotros necesitamos todo el tiempo estar conectados con nosotros mismos para poder determinar si lo que estoy haciendo en este momento, por ejemplo, incluso desde mis reacciones emocionales, me acerca o me aleja del objetivo. Porque en general las personas dicen, no, no tengo éxito, estoy fracasando, no me salen las cosas como yo quiero y demás,
pero los hábitos no están conectados con el mapa del éxito que ellos quisieran tener. Quiere decir que para tener éxito, para lograr eso que querés, por ejemplo, dar la vuelta de tu negocio, si en este momento está cerrado o vas a poder empezar a operar dentro de los próximos días de una manera limitada, pero operar al fin, vas a tener que de alguna manera ver si tus hábitos de vida y tus hábitos empresariales o de negocio están alineados con el éxito que vos quisieras tener. Por ejemplo, un negocio que va a reabrir exactamente igual que antes de la pandemia no va a funcionar. ¿Por qué? Porque el mundo se transformó en estos 4 meses. Es decir, la gente probablemente no venga, va a querer preguntar antes de ir, va a llamar por teléfono para preguntar sobre todas las medidas de bioseguridad que tenés en tu negocio y demás. Si no lo previste y si no lo tomaste, probablemente no vas a tener un resultado. Y es lo que hoy está pasando con una inmensa cantidad de gente que está esperando que la pandemia pase y que piensan que va a volver a ser todo como antes y Claro. por eso se dejan estar. Yo tengo un gran maestro en los últimos tiempos con el que cursé mi última especialización, que es John Maxwell, que es un gran referente de liderazgo de los Estados Unidos, y lo cursé en su universidad allá, que el otro día dio una conferencia con otro tipo que me parece brillante, que se llama Simon Sinek. Simon Sinek es un gran filósofo, motivador de Gran Bretaña, un tipo joven, 40 años, pero un gran agitador también de la educación, fue el que de alguna manera empezó a poner en tela de juicio los modelos de educación tan tradicionales y tan antiguos que tenemos en muchos países. Y bueno, probablemente gracias a la pandemia o con motivo de la pandemia, muchos de esos modelos se van a ver transformados, ayornados y tal vez se entre en un modelo de modernización de la educación en muchísimos países del mundo, incluido el nuestro. Ojalá. Hay opciones, Inclusive pero metiéndole emocional por la que estamos es en trabajando función de tanto. esto. ¿Hay algún que implique cuánto tiempo tardamos los humanos en, en esto, ¿no? En De el estos proceso como adaptativo. periodos que tenemos, ¿no? De como la queja frente a algo que no nos gusta y después la adaptación a la situación. Tenemos, obviamente que con cada uno es particular, ¿no? Pero ¿hay alguna generalidad con respecto a esto o no? No, no hay ninguna generalidad, el proceso es muy individual, como si fuera un duelo, porque en realidad tiene Mm. un proceso de duelo. Yo me tengo que desprender de lo que era o de lo que yo sentía que iba a ser y de todos mis anhelos, mis expectativas, para empezar a asumir que lo que iba a ser no va a ser y tengo que empezar a afrontar lo nuevo. O sea que ese... Uy, creo que hoy otra vez perdimos a Daniel, no, y con lo interesante que está esta conversación. Bueno, pero así son las cuestiones pandemísticas y así estamos en cuarentena todes, todas y todos, entonces bancamos y ahí volvemos a sumar a Daniel. A ver si podemos hablar con Dani. No sé por qué te perdemos, Daniel. A ver. ¿Ya estás? Ahí estamos. Ahí está. Te perdimos de vuelta, Dani. Sí, sí, no sé qué sucede. Lo que sí te comentaba, hay una estadística que leí recientemente, un estudio muy interesante que leí, no recuerdo bien la fuente, pero sí sé que era un sociólogo y psicólogo español, que él Sí. analizó 3 hechos muy críticos de la humanidad, como fue un terremoto en Chile muy fuerte que hubo en el 2010. Después Ujú. analizó lo de las Torres Gemelas y el atentado de Atocha en España, del subterráneo. Y él analizó el estrés postraumático en esas situaciones y como conclusión, muchos años después, se llegó a una conciencia de que aproximadamente un 57% de las personas le encontraron sentido a esa experiencia y crecieron a pesar de la adversidad que había representado, ¿sí? Ahora, el otro porcentaje, casi un 43%, no habían crecido a partir de la experiencia y se habían quedado anclados en el trauma. Quiere decir que eso tan violento que sufrieron en cualquiera de los 3 episodios, lo seguían viviendo como si fuera hoy. Por eso que hay personas que tienen más flexibilidad y adaptabilidad al cambio y personas que tienen menos. Todos la tenemos, todos tenemos esa habilidad, pero hay personas a las que les sale más rápido y otros no. Entonces, por eso es muy importante en este momento el poder de la reinvención, el poder de no pensarnos como que somos personas que hacemos solamente una cosa, sino que podemos hacer una multiplicidad de actividades. Somos seres multidimensionales. Quiere decir que no estamos hechos para hacer una sola cosa. Quiere decir que si a Nahuel, por ejemplo, le interesara aprender piano,
hasta el día que se muera, Nahuel podría aprender a tocar el piano o escribir música. Que todas son habilidades entrenables. Y en el mundo al que vamos y en el que ya estamos, esas habilidades se llaman habilidades blandas. Las habilidades blandas tienen que ver con todo lo que no es del hemisferio izquierdo, la parte más racional del cerebro, sino con la parte derecha. La comunicación, la empatía, la transmisión de las ideas, el amor, la cooperación, la solidaridad, el ponerme en el lugar del otro, todo eso es, son el tipo del trabajo en equipo, por ejemplo, son las habilidades que hoy se necesitan en el mundo. Te cuento un secreto, en el mundo actual del trabajo, hoy ya no se te evalúa solamente por la competencia técnica, por ejemplo, por el título que vos tenés. Eso es el 50% de la evaluación que se hace, pero el otro 50% es la competencia adaptativa y emocional que vos tenés. Es decir, qué tanta habilidad de adaptarte a entornos cambiantes tenés y qué competencias emocionales tenés para poder afrontar mejor las situaciones de eventual desafío que se puedan ¿Cómo te presentar. evalúan eso? Eso se evalúa con test, se evalúa con charlas, hay preguntas dirigidas a eso. Por ejemplo, una pregunta donde a vos te dicen, ¿qué fue lo más productivo que hiciste durante la pandemia? O cuál fue el principal problema que tuviste que superar y cómo lo resolviste, son preguntas que buscan analizar eso. No, no están buscando preguntarte la fórmula de tal cosa porque sos ingeniero químico. Entonces, cualquier actividad hoy en día, cualquier actividad, para cualquier puesto de trabajo, requiere las competencias blandas y también las competencias técnicas. Por eso es que hay un gran debate actual en el mundo de la educación superior, por ejemplo, de la validez o no de los programas de estudio que había hasta hace muy poco tiempo en las carreras universitarias, hasta hace 4 o 5 meses, porque hay muchos programas que ya quedaron prácticamente desactualizados, no en su totalidad, pero partes que quedaron muy desactualizadas, ¿no? Bueno, Ayer me contaba una clienta, para resumirlo, la maestría en liderazgo de proyectos o project manager, como se llama, en España, y me dice, mira, la tuve que dejar porque sentí que todo lo que estaba aprendiendo ya no es para el mundo de hoy. Claro, era un programa que había sido diseñado 10 años atrás, donde hoy las habilidades que se necesitan son otras completamente diferentes. acá, bueno, te han saludado durante toda la charla. Acá Bueno, Aronix muchas dice gracias. que ahora están las entrevistas orientadas a habilidades y no a conocimientos. Y con respecto a esto, nos queda muy poquitito tiempo, pero me resulta muy interesante esta charlita. Eh, con respecto a la educación, siempre hay algo que a mí me incomodó, esta situación de poner en un estado de nerviosismo a la persona, ¿no? Porque lo vas a evaluar, ¿no? Y esta evaluación del hecho de, bueno, tenemos un parcial o un final en tal fecha, el 15 de diciembre, que es cuando termine todo, y para ese día tenés que estudiarte absolutamente todo, saber todo, que en realidad siempre después esos conocimientos van a parar a la memoria del momento, pero no a una memoria que se quede para siempre con vos, porque no hay un adquirir conocimiento mayor, sino que es para zafar. Y entonces no sirve educacionalmente, pero tampoco sirve actitudinalmente para la persona que lo está viviendo, porque te pones nervioso, es una gran situación de estrés el examen, depende todo tu año de un día y cómo te sientas ese día, que si me llego a engripar, cagué. O sea, todo está, hay un montón de factores, digamos, que influyen en las cuestiones de evaluación. ¿Cómo vivís eso y qué te parece, cómo está planteada la educación en esos aspectos? Bueno, la verdad que en ese punto me viene bárbara la pregunta. Yo estoy adhiriendo a la Ley de Educación Emocional en Argentina y en otros países también, que es un Ajá. proyecto que generó Lucas de San Juan, que es el gran impulsor de esto de la Ley de Educación Emocional. Métanse en la web, Ley de Educación Emocional. Los legisladores todavía no la han mirado con atención. Desde hace muchos años que se viene bregando por esto, porque ¿Qué es? nosotros necesitamos incorporar el conocimiento empírico. Es decir, poner en primer lugar todo eso que desarrolla nuestro talento natural, nuestras habilidades y complementariamente tal vez algo de otro conocimiento. Pero la enciclopedia, en definitiva, no es lo que nos trae lo que podemos llamar la realización en nuestra vida. Entonces, si por ejemplo tuviéramos desde jardín de infantes la ley de educación emocional, hubiésemos aprendido de que nuestro talento vale, si a mí me gusta cantar y bailar, de que, por también sobre las posibilidades que tengo
de aprender sobre finanzas o sobre emprendimiento o cómo desarrollar mi negocio desde muy chicos. Y el mundo sería otro. ¿Por qué? Porque me voy a poder conectar y comunicar desde otro lugar si empiezo a configurar esa realidad desde muy, muy chico. Por eso que es imperioso el hecho de que se sancione no solamente en Argentina, sino en otros países. Algunas provincias están adoptando ya la ley de educación emocional, que es básicamente poner a las emociones, lo que nosotros sentimos, lo que queremos ser y hacer en el mundo en primer lugar. A mí, por ejemplo, no me gustaba nada matemática y química, y sin embargo tuve que cursar matemática y química. No digo que no sean útiles, yo creo que ese conocimiento tiene que estar, pero necesitaría estar modulado de alguna manera donde yo pueda elegir también para qué lado quiero ir. A nivel internacional y a nivel nacional también hay algunas instituciones que ya dan la potencialidad de, como acá señala alguien, de que hay jardines de infantes y demás, y escuelas primarias, por ejemplo, que permiten esto, ¿no? Donde los chicos van trabajando. Pero acá estamos hablando de una ley de educación emocional, donde la educación pública, en todos los niveles de la educación, sea de alguna manera obligatorio dentro de la currícula. ¿Por qué obligatorio? Porque, por qué ejemplo, laburito que tienen, imagínate, Daniel. yo tengo, perdón, Qué laburito que tienen, Daniel, porque implica, me parece que la educación también quedó bastante, como vos lo mencionabas hace un ratito, bastante en el tiempo, y esta implicancia de las emociones en la educación, me parece que estamos bastante lejos de eso en todos los aspectos. O sea, tienen arduo laburo ustedes para concientizar y para que la gente que pueda votar esta ley, por ejemplo, entienda primero qué es. claro, exactamente. Ahora, hay una gran ventaja en todo esto, y es que, por ejemplo, la pandemia ha puesto las emociones sobre la mesa, ¿no? Ha dicho, bueno, me está pasando algo, ¿cómo le expreso? ¿Qué nombre le pongo a esta emoción que estoy sintiendo? Bueno, eso es lo mismo que necesitamos llevar al plano de la educación. A mí es muy frecuente que me llamen, por ejemplo, estudiantes que quieren, yo entreno en oratoria, que no saben cómo hablar en público, o que no saben cómo defender su tesis en un examen. Y todo eso porque no se lo enseñaron y porque no lo hacen importante, ni siquiera en carreras como derecho, por ejemplo, donde sí o sí tienen que afrontar a un juicio por jurados en algún momento de su carrera profesional. Entonces, la ley de educación emocional abarca todo lo que tiene que ver con el universo de la inteligencia emocional, pero también todas las otras habilidades blandas que, puestos en la situación actual, las podemos desarrollar a través del conocimiento empírico, que es el que viene desde la experiencia. Es decir, vamos experimentando y vamos aprendiendo. Ensayo y error de cada una de las cosas que queremos ir incorporando. ¿Y la actuación no te parece que también es importante en función del salir afuera? Mm, Para todo, para cualquier carrera, digo, o sea, para un cualquier abogado carrera. debería De estudiar hecho, un poquito de teatro. claro, de hecho en mi equipo de trabajo trabajo con personas que vienen del mundo de la dirección del teatro y demás. Yo entreno ejecutivos a veces para hablar ante los medios de comunicación y obviamente hay una lectura corporal que puede hacer un director de teatro que no la puede hacer, que no la puedo hacer yo. Sin querer cambiarle, digamos, la corporalidad a la persona, sino simplemente que lo que dice con su cuerpo, con su gesto, no condice con lo que está diciendo con las palabras. Entonces, es esa incoherencia donde, por ejemplo, el mundo del arte, realmente hay mucha gente que está haciendo esto, ¿eh? Y realmente les va bien porque es una gran necesidad que hay. Y a mí me parece que el arte también, y particularmente el teatro, la música, las disciplinas expresivas hacia afuera, digamos, todo el tiempo, las artes en general, eh, serían maravillosas como catalizador de las emociones de las personas durante la época de estudio, ¿no? Entonces, ahí me parece también que adquiere otra dimensión lo de la emocionalidad y empezar a reconocernos, porque somos seres emocionales. Todo lo que hacemos en nuestra vida lo resignificamos a partir de las emociones. Entonces, hay que cuidar mucho nuestro universo emocional, que no es solamente sentirte bien o querer estar bien. Esa puede ser, si te gusta vivir de esa manera, buenísimo, lo que llamaríamos la inteligencia emocional. Ahora, es muy importante saber reconocer las emociones, qué siento, dónde lo siento, por qué, para qué viene esa emoción a manifestarse, qué me está queriendo decir. Y Y todas de esas son dónde viene también, ¿no? de dónde viene exactamente. Y todas esas son manifestaciones internas que la persona que entra en el camino del autoconocimiento, el autodescubrimiento o el autoliderazgo, las necesita atravesar sí o sí. Eh, También podés elegir no saber nada y seguir en la vida como que es la verdad todo lo que te dicen todos los medios de comunicación y vivir en otra nebulosa.
Son elecciones, no está ni bien ni mal, pero la gente que realmente se cuestiona un poco y demás, está bueno hacerse este tipo de preguntas. Bueno, acá sumaste adeptos a la ley, la gente que está mirando. ¿Cuál es Bueno, la página web para meterse? leydeeducacionemocional.com.ar. Ahí, Ley de Perfecto. Educación Emocional o Ley Educación Emocional, aquí en Instagram también, Educación Emocional Argentina, Ley de Educación Emocional. Búsquenla, adhieran ahí, si pueden compartir simplemente yo adhiero a la Ley de Educación Emocional, eso ya es un montón. Porque en Muy realidad bueno. lo que falta es que la gente que tiene la posibilidad de legislar sobre estas cosas tome la ley, la estudie, la lleve a la comisión que corresponda, establezca los pasos, le haga las correcciones. Sabemos que es un proceso lento, ¿no? Pero bueno, hace décadas que se viene trabajando, seguramente llevará un tiempo más que se pueda lograr. Como tantas otras cosas y reivindicaciones que se han ido logrando a lo largo de los años, ¿no? Muy interesante esto porque quiere decir justamente lo que vos decías, ¿no? Evidenciar que algo está cambiando. O sea, que Exacto. alguien piense y que alguien impulse y que haya una campaña en función de la ley de educación emocional implica que efectivamente y afortunadamente estamos en un cambio humano, lo cual es muy importante y una de nuestras bases como humanos es la educación. Entonces, importantísimo y vital lo que están promulgando. Acá Pilar Exactamente. Cortés Luna dice, genial, la voy a buscar, Dani, bravo, hay que impulsarla. Matías OQN dice, cuando uno estudia algo o se perfecciona al recibirse, siempre va a tener que estudiar y especializarse en los temas que le guste, ya que el mundo cambia y va a seguir cambiando. Te alaban, después dice, Daniel, un crack, un placer escucharlo. Y Pilar también te saluda. Luciana, es el proyecto de Lucas Malaisi, dice. Malay, sí, exacto. Lucas es el educador sanjuanino, que es el gran Ujú, impulsor y creador de la Ley de Educación Emocional. Les recomiendo también los libros de Lucas, que son muy, muy ujú. buenos y todo lo que comparte a mí me encanta porque me llena el alma, digamos, cada vez que lo escucho. Hablamos de teatro, hablamos un poquito al principio del mundo del espectáculo, hablamos de gratitud, hablamos de tu camino, hablamos del coaching, lo demitificamos un poquitito con esos memes que los bardean y ahora terminamos hablando de la ley de educación emocional. Así que ha sido un gran placer tener esta charlita. Nos quedamos sin tiempo, Daniel, pero me gustó mucho intercambiar esta tarde de sábado. Nahuel, muchísimas gracias a vos. Les quiero invitar a mi Instagram, que aquí donde lo pusieron en la radio está mal escrito, pero arriba lo Ujú. tienen bien. Es Daniel.colombo, Daniel.colombo, y ahí tienen todos los datos, mi página web, mis demás redes sociales, el canal de YouTube y todo lo que hago. Me gusta compartir mucho contenido todos los días, así que los invito a seguirme porque la idea siempre es crecer, aprender y avanzar en todo lo que hacemos. Lo último, en un mundo, pues, me quedó colgado de cuando lo dijiste, en un mundo en el cual estamos cada vez más comunicados, tenemos cada vez más redes sociales, cada vez más vías de comunicación, uno de los impedimentos es justamente lo que vos mencionabas, la comunicación. Entonces, qué Sí, interesante también focalizar ahí. sí, exactamente. Entonces tenemos mucho para crecer desde ese lugar. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad. A los que lo vieron y los que no, los que se engancharon tarde, va a estar en el feed de Radio Tú. Nos vemos el próximo sábado y a Dani en sus redes.